En esta oportunidad de reflexión que tenemos, teniendo el Santísimo Sacramento delante de nosotros, dice también que se hiciera presente esa imagen, esa esfinge que tenemos del rostro de Cristo en la sábana santa. Porque necesitamos justamente reflexionar sobre el rostro de Cristo. Ese rostro de Cristo que ha venido a darle sentido al mundo y mostrar lo que es el mismo Dios. Hermosamente, el Papa Juan Pablo II, en la carta encíclica que hacía la inauguración del tercio milenio, que se llama Tercio Milenio Ineunte, y allí habla justamente que necesitamos ver el rostro de Dios. Necesitamos encontrarnos con Él y el hombre siempre va a tener esa necesidad de encontrarse con Él. Ya muchas veces hemos repetido lo que dice el mismo San Agustín. Tú, Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón no descansa sino solo en ti. Justamente lo muestra también las palabras de San Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese Señor que justamente muestra un rostro y que cuando la persona entiende lo que es su propia llamada, su propia vocación, no hace otra cosa que buscarlo a Él. Como esos griegos que le hablan a Felipe, queremos ver a Jesús. Porque solo en Él podemos llegar a encontrar la plenitud y la satisfacción por lo cual hemos sido creados. Nosotros, como lo explica justamente el Concilio Vaticano II en la Constitución, que es Gaudium et Spes, es la única criatura que ha sido amada por Dios en sí misma. Y por lo tanto, esta clase de encuentro de amor necesita justamente ver a alguien y encontrarse con alguien. Por eso necesitamos ver a Jesús. Ver su rostro implica la posibilidad de empezar a encontrar el verdadero sentido. Y esto, para poder llegar a Él, Cristo nos dejó un signo indeleble sobre la tierra. Y ese signo indeleble no lo podemos encontrar nosotros, sino a través de lo que es el rostro de Cristo en la tierra. Y primero y ante todo es la Iglesia. Muchos pueden decir, yo veo el rostro de Dios de una forma singular, personal, individual. Pueden hacer sus propias iglesias, pero solo Cristo dejó una iglesia que posee el rostro de Cristo. No hay otra iglesia que pueda descubrir el rostro de Cristo que la iglesia nuestra. Porque es a través de lo que Cristo le entregó a esa iglesia
que nosotros podemos verlo. Estos tiempos de pandemia, por muchas cosas, han sido catastróficos. Catastróficos socialmente, psicológicamente, médicamente, económicamente. Y para muchos ha sido también espiritualmente. Pero también ha sido una gran ventaja. Nos ha permitido vivir nuevamente la búsqueda del Señor. Porque así como nosotros, posiblemente muchos otros han hecho también esa misma pregunta que hicieron los reyes cuando vinieron de Oriente a Jerusalén. Queremos ver dónde ha nacido el nuevo rey. Están deseosos de encontrarse físicamente después de una larga trayectoria con el nuevo rey. Y esta pandemia ha sido una larga trayectoria para nuevamente encontrarse con él. Lo hemos podido vivir virtualmente, pero no hemos podido vivir lo que es la plenitud de lo que la iglesia nos da. Y es sacramentalmente. Allí es donde empezamos a encontrarnos con el Señor. Lo podemos ver. Qué privilegio es recibirlo. Qué privilegio es encontrarse con Él cara a cara nuevamente. Con cuánto ahínco y con cuánto deseo muchos de estos hermanos querrán venir a la iglesia a ver el Señor. Porque puede ser que por muchos años justamente fue una cosita más que utilizábamos o dejábamos a nuestro propio placer. Cristo, como en el Cantar de los Cantares, al haber desaparecido por un instante, hace que sus amados lo deseen y lo quieran encontrar. Por eso la iglesia tiene esa gran misión ahora de poder guiar a las personas a ver al Señor, a encontrarse con el Señor, a que el sacramento les permita a todos recibir al Señor y hacer que el Señor sea su huésped. Pero no solo eso, sino que justamente, como lo menciona en ciertos documentos el Concilio Vaticano II, no solamente recibirlos, sino ser transformados en Cristo. Y el Papa Juan XXIII dice, no solo ser alter Christus, es decir, otro Cristo, sino que gracias al encuentro de Cristo en el sacramento, somos ipse Christu. Eso quiere decir el mismo Cristo. Esa es la gracia que nos da la iglesia de poder encontrar su rostro, de poder encontrarse con Él y vivir en la plenitud. El Papa Juan Pablo II escribió una de sus últimas cartas encíclicas que fue dedicada justamente al Santo Rosario. Rosario Virgenes María. Y en él, justamente, también menciona algo muy importante para todo cristiano. El rosario
nos permite contemplar a Jesucristo junto a María, quien ha sido la que ha no solamente visto, ha poseído y le ha dado rostro a Cristo. El Papa Juan Pablo II dice, los ojos de María contemplaban e imprimían en sí misma lo que siempre estuvo dentro de sí. Qué privilegio poder tener esa posibilidad de contemplarlo a través del Santo Rosario diariamente al rostro de Jesús. La Iglesia, en el deseo del encuentro de Cristo, lo puede hacer sacramentalmente y lo puede hacer gracias a las oraciones espiritualmente. Y contempla al Señor Jesús. Nosotros podemos llegar a tener lo que esos griegos posiblemente no pudieron. Nosotros tenemos lo que los apóstoles tuvieron. Y por eso la Iglesia dice que cada vez que nosotros recibimos o recibamos en un futuro próximo al Señor sacramentalmente, imprime en nosotros el rostro de Cristo. Nos hace ipse Christu, es decir, el mismo Cristo. Y al hacernos eso, justamente, y hermosamente lo dice el Papa Juan Pablo II, solo los santos pueden tener el rostro de Jesús y su naturaleza. Por eso, sean santos como Dios es santo. Cuán importante es vivir la santidad en la vida, porque eso nos hace un rostro de Cristo. El Papa Juan Pablo II también lo decía en el Tercio Milenio Neunte, que muchas veces nosotros buscamos la evangelización de ir a buscar a los demás. Un santo no necesita ir a buscarlos, porque ha sabido, como María, cuál es el aspecto más importante. Por eso todo santo atrae a las personas. Un Padre Pío, Juan Pablo II, una Madre Teresa. No por sus prédicas, no por sus milagros, sino porque manifiestan en ellos la presencia de Jesús. Y a través de ellos, la gente busca de encontrarse con Cristo. Sé que muchos de ustedes tuvieron esa oportunidad de encontrarse con el Papa Juan Pablo II, con la Madre Teresa. Posiblemente muy pocos hayan tenido la oportunidad de verlo al Padre Pío. Pero cuando yo estaba en Italia, encontré muchas abuelitas que habían conocido al Padre Pío. Yo pude verlo al Papa Juan Pablo II. Yo no la vi a la Madre Teresa de Calcuta, pero por experiencia de personas cercanas como mi hermana, ella me comentó de las experiencias que se sentían alrededor de estos santos. Y no era porque aparentaban, sino porque mostraban espiritualmente a Cristo. Vivían y contemplaban el rostro y eso era lo que plasmaban en los demás. Y por eso los demás se sentían atraídos a seguirlos.
Por eso el Papa Juan Pablo II, en la carta al Rosario de la Virgen, dice: todo cristiano que vive bien sacramentalmente y que vive bien espiritualmente en sus oraciones, se transformará en un imán, en una atracción, porque los hombres de este mundo desesperadamente buscan el rostro de Dios. Y solo los santos tienen la capacidad de mostrarlo a Él. Y ese mostrarlo lo hacen a través de lo que se llama, y que el Papa Juan Pablo II lo describe, en el munus sanctificandi, en el munus predicandi y en el munus regendi. Estos tres elementos, perdón, es lo que se imprime en toda persona que vive en la plenitud el encuentro con Jesús. Ese mundus sanctificandi se vive justamente en la gracia de Jesús que ha transmitido a través de sus sacramentos y los ha llegado a imprimir en el alma de una persona. En el mundus regendi es en el momento que muestra, no por palabras, sino por ejemplo, la magnitud de su vida como autoridad para los demás. Ese munus predicandi no es porque simplemente tenga que decir palabras, sino porque justamente va a manifestar la verdad de Jesús. Sean sacerdotes, sean profetas y sean reyes, porque esa es la impresión de la imagen de Jesús en nosotros. ¿Cuántas personas desesperadamente buscan fuera lo que nosotros podemos poseer aquí adentro? Termino con una pequeña reflexión que hacíamos con mi hermana en el día de hoy. Y lo que nosotros tenemos no es porque nosotros lo buscamos, sino porque Él nos buscó primero y hemos sabido responder a Él. Llevamos este gran tesoro del rostro de Cristo dentro de nosotros como en vasijas de barro. Seamos diligentes en cuidar ese tesoro dentro de nosotros. Porque hay mucha gente, aún dentro de la iglesia, que pensando vivir en la iglesia, no tiene el rostro de Cristo en sí mismo. Seamos humildes y seamos verdaderamente gratificantes al Señor, agradeciendo por lo que tenemos. Pero tengamos el gran deseo, no solamente de ser nosotros, sino de ser Cristo, como lo dijo justamente San Pablo. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. No seamos mendigos de la gracia de Dios, seamos esos ricos que poseemos la vida eterna, la vida infinita, para no buscarnos a nosotros mismos más, sino para encontrarnos con el Señor y darlo a conocer, como cuando Andrés le dijo a Pedro: hemos encontrado al Mesías. Vivamos la plenitud del encuentro con el Señor, sigámoslo a donde vaya, porque el Señor siempre nos va a llevar a fuentes eternas. Jesucristo siempre nos va a cuestionar si realmente lo queremos seguir a Él. Y Él va a ver nuestro corazón.
Y si nuestro corazón es puro en la búsqueda de Él, nos va a decir las mismas palabras que le dijo justamente a Juan y Andrés. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Él nos va a responder, si ve en nuestros corazones esa disposición de cuidarlo a Él, nos va a decir, ven y los verás. Y como dice esa hermosa parte del Evangelio de San Juan, y se quedaron con Él toda la noche. Que en esos momentos de oscuridad, el rostro de Cristo para nosotros sea luz y paz, sea transformación y santificación de nuestras vidas.